Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Mónica Campos. Mónica es periodista del Faro. Este es un periódico de El Salvador especializado en periodismo de investigación y periodismo de profundidad. Mónica, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, un gusto, Mónica. La idea es que podamos conversar sobre cómo vive El Salvador esta pandemia. Yo quiero comenzar comentando que, bueno, el 21 de marzo el presidente Bukele decreta la cuarentena obligatoria en El Salvador y él mismo da la orden de detener a las personas que violen esta cuarentena e incluso recluirlos durante 30 días en unos centros de reclusión. Estas declaraciones del presidente Bukele se han prestado para el uso excesivo de la fuerza en el país por parte de la policía principalmente. Incluso Human Rights Watch ha señalado que entre el 21 de marzo y el 11 de abril se documentaron 343 denuncias de detenciones arbitrarias y de abuso policial, y adicionalmente hasta el 13 de abril hubo más de 4.000 personas detenidas en estos centros de contención. Esto sin contemplar pues los graves problemas de hacinamiento que se pueden derivar de esto mismo. Adicional, sumado pues a este problema de los centros de contención, desde hace una semana comenzamos a ver en diferentes medios internacionales unas imágenes muy dramáticas de pandilleros de diferentes maras recluidos en centros carcelarios, y también unas fuertes declaraciones del presidente Bukele en contra pues de estos pandilleros. Y claro, todo esto sumado con los problemas que ya viene atravesando el país en cuanto al trabajo informal, en cuanto a la desigualdad, en cuanto a la pobreza, que se han visto agudizados pues, por la COVID-19. Mónica, yo quiero pues comenzar preguntándote primero por las medidas que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele para la contención de la pandemia, si han sido medidas efectivas, si han sido medidas acertadas, incluso pues hay unas medidas de carácter económico que él también adoptó. Quiero pues saber si estas medidas se están llevando a cabo, como la suspensión de los arriendos, la suspensión del pago de servicios públicos, ¿son medidas factibles? Bueno, quisiera comenzar quizás haciendo una línea de tiempo de cómo han escalado, evolucionado las diferentes medidas que ha ido comunicando el gobierno de El Salvador ante la crisis del COVID-19. El 14 de marzo fue que se declaró el estado de emergencia y estado de excepción en todo el territorio nacional. Este estado de emergencia, sumado al estado de excepción, incluía la restricción de medidas de derechos constitucionales. Estos derechos eran el libre tránsito, el entrar y salir del país de manera libre y la libre reunión. El presidente con esto también lo que hizo fue generar una estrategia en la que las personas que violaran estas medidas iban a ser llevadas a centros de contención. Aquí se le llama centro de contención, perdón, a un lugar en el que las personas son retenidas por violentar las disposiciones gubernamentales. Si bien la rapidez con la que el gobierno de El Salvador actuó en este caso de la COVID-19 nos hace ahora tener 555 de los más de 10.000 casos que hay en Centroamérica, que es un número bastante bajo, las consecuencias para la garantía de los derechos humanos de las personas en este momento es una de las cuestiones más graves. Incluso hay personas que dentro de estos mismos centros de contención o albergues se han infectado con la enfermedad. Entonces, si bien el plan pintaba para ser un plan que iba a detener o de choque de frente a esta enfermedad, ha generado fallos en el sentido de la aplicación del plan mismo, porque estos lugares no están acondicionados para que las personas tengan la sana distancia que tanto es mencionada ahora en todo el mundo.
que es una de las medidas más importantes, pues, los 2,5 metros de distancia, el hecho de usar cubrebocas o mascarillas o barbijos, como se le pueda llamar, no está siendo cumplida en estos lugares. Hay lugares en los que incluso se puede decir que hay condiciones infrahumanas, pues no tienen implementos de limpieza, no tienen alimentación adecuada. Hay muchas personas detenidas a esta fecha ya, y la Corte Suprema de Justicia tiene ya más de 200 peticiones de habeas corpus por personas que han sido detenidas de manera injusta, porque tampoco en el proceso de detención hay un mecanismo adecuado que le permita al cuerpo de seguridad y a la persona que está siendo increpada, que porque anda en la calle, llegar a una verificación plena de que realmente está incumpliendo las medidas sin ningún motivo. Es decir, que no va porque necesita medicinas, por ejemplo, o que no va porque necesita comprar su despensa o su alimentación. Hay incluso casos de defensoras de derechos humanos que han sido privadas de libertad, de cierta manera, retenidas y llevadas a estos centros de contención en el momento en el que se dirigían a comprar medicamentos para sus hijos. Entonces, la cuarentena obligatoria, que como bien decías, comenzó el 21 de marzo, se ha dicho que en la última prórroga que hicieron a la cuarentena, que iba a llegar hasta el 16 de este mes, de mayo. Pero no hay una comunicación oficial en el sentido de esto lo siguen, digamos, extendiendo, pero no hay un análisis profundo detrás de esta, ¿cómo podemos decir?, de esta medida, pues, porque si bien no hemos llegado ni siquiera al pico de la enfermedad en esta zona, en nuestro país, se siguen dando fechas de finalización para este estado de cuarentena obligatoria que realmente no parece viable por el momento romper. Mónica, ya que señalas precisamente este tema, digamos, de la vulnerabilidad de los derechos y libertades de los ciudadanos en El Salvador, en efecto, la COVID-19 ha traído tiempos difíciles para el Estado de Derecho, trae tiempos difíciles para la garantía de las libertades y de los derechos de los ciudadanos, y también trae, digamos, es un momento muy difícil para el ejercicio del periodismo. Te quiero preguntar, tú como periodista, ¿cómo se ha vivido este tiempo de pandemia? ¿Es posible ejercer, claro, con todas las restricciones que hay, que uno puede entender que se tomen, es posible ejercer un periodismo serio, responsable, sin sentirse vulnerado, sin sentirse amenazado hoy en día en El Salvador? Es súper importante esa pregunta porque la situación para el ejercicio periodístico y sobre todo del periodismo independiente en ese momento en El Salvador está comenzando a encender las alarmas de todos nosotros. Estábamos acostumbrados en gobiernos anteriores de partidos diferentes, como sabrán, en el país es la primera vez que gana el partido, gana se llama el partido, una elección presidencial. Entonces, estábamos acostumbrados a la crítica de los políticos, o sea, sinceramente sí estábamos acostumbrados a esto, pero no estábamos acostumbrados al ataque ni al scratch público en redes sociales, que es una práctica que se está viendo últimamente y que nos mantiene en constante alarma o en constante cuidado de nuestras acciones, incluso a la hora de ir al campo. Antes sí había como estos intercambios entre políticos y periodistas en redes sociales de manera abierta, y lo sigue habiendo, pero ahora hay como una manera de operar muy diferente no sabría decir si agencias de publicidad o personas que manejan cuentas falsas. En El Salvador se utiliza mucho el término troll para denominar ese tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, hemos tenido no solo periodistas, sino líderes de opinión y catedráticos académicas
que han sido desprestigiadas por alguna opinión que vierten en algún programa de televisión o por alguna investigación, y se utiliza, por ejemplo, información privada de ellos, fotografías de ellos, con comentarios que incitan a la violencia. Y esto, la verdad es que nos ha tomado por sorpresa en un ¿cómo te puedo decir? En un momento en el que veíamos a nuestro vecino Nicaragua y decíamos, ¿qué está pasando ahí? O sea, nosotros no estábamos definitivamente tan acostumbrados a este tipo de agresividad en redes sociales. El papel del periodismo, sobre todo el periodismo independiente en El Salvador en este momento, es más importante que nunca, y somos en este momento más señalados que nunca. Creo que el hecho de que la agresividad o el hecho de que los gobernantes y el mismo presidente reaccionen de esa manera ante el trabajo del periodismo independiente, significa también que estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque el trabajo del periodismo al final es fiscalizar al poder. O sea, no podemos no decir lo que no están haciendo bien. Si no, seríamos un aparato de comunicación del gobierno. O sea, hay que decir lo que está bien, pero no podemos callar, digamos, situaciones que se están saliendo de las manos de las entidades gubernamentales, sobre todo en esta, no sé cómo puedo decir, situación tan vulnerable, pero sobre todo evidente de violación de derechos humanos. Mónica, antes de la pandemia, ¿cuál era el contexto político del Salvador? Tenemos un presidente joven, un presidente millennial, que tiende en alguna medida a gobernar por Twitter y a sacar declaraciones por Twitter, también con un discurso muy fuerte, un discurso en donde está latente la amenaza del uso de la fuerza. ¿Cuál era esa situación en El Salvador antes de la pandemia? ¿Y cuál es ahora? ¿Cuál es esta situación ahora? Bueno, pues de hecho, antes de la pandemia veníamos ya de una situación política muy complicada. Veníamos de un 9 de febrero en el que el presidente de El Salvador irrumpió en el Palacio Legislativo con la fuerza militar. Veníamos de una noticia que para todos había sido un punto de quiebre en la historia reciente de nuestro país, y un atentado a la democracia definitivamente. Entonces veníamos de esa que fue también una pequeña crisis para el gobierno en términos de comunicación. O sea, fue una crisis para el país, una crisis grave para el país en términos democráticos, pero para el gobierno en términos de comunicación también lo fue. La cooperación internacional, las ONGs que velan por los derechos humanos ya estaban con el ojo puesto en El Salvador, y veníamos de momentos definitivamente de mucha tensión política, y esto había sido todo por un préstamo. Esa irrupción se dio por un préstamo que el presidente quería para el plan insignia de su gobierno, que es el Plan Control Territorial. Un plan que era básicamente, o es, porque está como ahorita por la situación de emergencia en pausa, básicamente es sacar policías y militares a las calles a combatir la criminalidad o a los grupos conocidos como maras o pandillas en el país, debido a la violencia que desde hace años ha estado aquí en el país, cobrando la vida de muchas personas. Este plan que suena muy agresivo, así con el nombre suena como muy agresivo, Plan Control Territorial, no es más que la continuación de muchos planes de manodurismo, le decimos aquí, por un plan ya anterior del presidente Antonio Saca y de Francisco Flores. O sea, son planes que realmente no buscan una solución integral del problema de violencia, sino atacar con letalidad y violencia el problema que ya tenemos, generando una especie de, no sé cómo les podría decir, fuego cruzado de alguna manera, porque las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad en El Salvador,
tienen muchas denuncias de abuso de poder, y también en algún momento en el país hubo muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de agentes de seguridad que eliminaban a las personas que creían que eran sospechosas y no actuaban de la manera del debido proceso, pues del debido proceso legal que debe de seguir una persona que sea sospechosa de algún delito. Entonces, esta situación que, como les digo, ya venía desde hace mucho tiempo, continuó hasta llegar a ese gran quiebre de nuestra historia reciente, que fue el 9 de febrero. Ya que mencionas esta situación de seguridad, en términos pues de la existencia de pandillas y maras, lastimosamente El Salvador es conocido por sus maras. Hay unas muy famosas, la Mara Salvatrucha, la 18. Las mismas maras ordenaron respetar el confinamiento bajo amenaza de muerte en zonas de su control, ¿sí? Pero también tenemos otro panorama con las maras, y es el panorama que se vive en las cárceles. Esta decisión presidencial de juntar en una misma celda a miembros de maras diferentes privadas de la libertad. Y adicionalmente, otras de las medidas del gobierno ha sido autorizar el uso de la fuerza letal en contra de las maras, ¿sí? Sobre todo por parte del cuerpo policial. ¿Cuál es esta situación actual que se vive en las cárceles? ¿Cuál es la situación actual de las maras pues, en El Salvador, en este contexto de coronavirus? Bueno, pues en un principio, como tú misma comentas, salieron comunicados, incluso reportajes, en los que se veían a miembros de las maras o pandillas haciendo un llamado a la población a no salir. Incluso hubo comunicados que pedían, ¿cómo lo puedo decir? Dejaban como entredicho que si la población o la gente de las comunidades salía, iban a tomar represalias en contra de estas personas. Al mismo tiempo salieron en algunos medios de comunicación imágenes de miembros de pandillas entregando víveres a la población. Se veía o se respiraba un clima como de sí estamos de acuerdo con esto y queremos ayudar, pero al mismo tiempo tienen que hacerlo por la fuerza. Entonces, esto se quebró el día 24 de abril, el día viernes 24 de abril, cuando hubo un incremento de homicidios, de 23 homicidios en un día, cosa que en años anteriores era la normalidad de la realidad de la violencia en El Salvador, pero que desde hace unos meses había disminuido considerablemente. Estábamos a 3.5 de promedio diario de homicidios, desde 2 o 3 meses después de que el nuevo gobierno entró y tomó posesión. Entonces esto encendió la alarma de todo el mundo y también de los expertos en pandillas, que necesitaban darle una explicación a esto. El Faro publicó esa misma semana, 5 días después, creo, del alza de homicidios, publicó un texto que daba luces sobre este incremento, y en ese reportaje se menciona el testimonio o la declaración de un comisionado policial que decide hablar en anonimato y que explica que es un tema de dinero, porque hay muchos miembros de pandillas que no tienen ingresos, porque como la pandilla se sostiene por la renta, que es uno de los delitos que ellos más cometen, que es ir donde las personas comerciantes informales o formales y pedirle dinero a cambio de no asesinarles. Entonces, ahorita no hay ahorita todo está cerrado, las personas no están generando ingresos. Y además de esto, decía la fuente que sus familias también venden en mercados, y los mercados ahorita están cerrados o con medidas de restricción. Entonces, la fuente asegura que puede ser esa una de las causas de las que depende este incremento de homicidios en el país.
A raíz de eso, el día siguiente al repunte de homicidios, que fue, si no recuerdo mal, el día, ya te digo, el día 25 creo que fue, el presidente, el día 25 de abril, el presidente exhortó al uso de la fuerza letal y decretó la emergencia máxima en todas las cárceles del país. Acompañada a este anuncio, hizo una requisa en los penales de máxima seguridad y al mismo tiempo expuso imágenes de los miembros de pandillas agolpados en una situación en la que, como ya habíamos hablado, la sana distancia es casi que consigna en todos lados, en todo el mundo, y casi que sin ropa, pues, casi desnudos. Esto encendió la alarma también de todos los defensores de derechos humanos y de las personas que abogan por el debido proceso. Se ha hecho un llamado también desde el periodismo, muchas personas se han pronunciado, sin embargo, esto continúa, o sea, no tenemos una razón a ciencia cierta ni una comunicación oficial del gobierno del porqué de este repunte, pero por el momento esa es la situación en los centros penitenciarios. Bueno, ya entrando como en los temas de tu especialidad, Mónica, ¿cómo es el día a día de estos sectores más vulnerables, como personas de la tercera edad, trabajadores informales, obreros, mujeres? ¿El gobierno sí tomó medidas o ha tomado medidas necesarias para alivianar de alguna forma el impacto de la COVID-19 pues, en estos sectores vulnerables? Pues uno de los sectores que ahorita más está siendo golpeados por esta situación es definitivamente el sector de las mujeres. La mujer tiene un gran papel en el comercio informal en nuestro país, y está siendo golpeada de manera económica, pero al golpe de la economía tenemos que sumarle el golpe de la violencia de género en nuestro país. Como te decía anteriormente, los cuerpos de seguridad en El Salvador tienen una lista muy importante de denuncias de violación de derechos humanos, y de esa lista de denuncias de violación de derechos humanos hay una gran parte que es de mujeres que denuncian violencia sexual ejercida contra ellas. Entonces, este no es el único panorama, sino que el confinamiento, el hecho de encerrarse en casa ha generado que aumente también el número de denuncias por violencia de género en casa, que es una situación que no se toca en los comunicados gubernamentales. Hemos tratado de llamar la atención tanto periodistas como defensoras de derechos humanos. Hemos tratado de llamar la atención del presidente en Twitter porque no se nos permite, por ejemplo, entrevistas con funcionarios. Desde que entró este gobierno no hemos tenido entrevistas con funcionarios. Y no hay una respuesta para las mujeres de parte de este gobierno. Cuando el gobierno entró, de las primeras acciones que hizo fue cerrar una secretaría muy importante que creo yo que era realmente valiosa en el gobierno anterior, que era la Secretaría de Inclusión Social. Esta secretaría se encargaba de mujeres, comunidades de pueblos originarios y también de población LGBTI. Fue eliminada y todas las competencias de esta secretaría, el presidente o la comunicación gubernamental dijeron que iban a ser competencia del Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura realmente no tiene la capacidad de tratar este tipo de temas de violencia, por ejemplo, temas de asesoría legal para mujeres que están siendo violentadas. Entonces, realmente el panorama es muy sombrío para las mujeres, para la comunidad LGTBI. En el caso de las trabajadoras sexuales en El Salvador, que son muchas, algunas ni siquiera recibieron la ayuda gubernamental porque dentro de las medidas económicas que el presidente anunció, que estaba el cese del pago de alquiler, de tarjetas de crédito y
el cese de servicio, del pago de servicios básicos como energía eléctrica y agua y los servicios básicos no están, ellas aseguran que no están exentas de esos pagos, que los arrendatarios de los lugares donde viven les siguen cobrando, que tienen que seguir pagando sus recibos porque les siguen llegando. Ellas no tienen, muchas de ellas no tienen tarjetas de crédito, entonces por ese lado digamos que no tienen eso que pagar, pero servicios de agua y luz siguen pagando. Y la medida económica quizás más importante que fue anunciada por el gobierno para las poblaciones vulnerables, que era la entrega de $300, esos $300 no han llegado a la población que lo necesita. Lastimosamente, ha llegado a ciertas poblaciones, o sea, ciertamente han llegado, pero no a todos. Entonces, quizá como para comentar o para hacerte un panorama un poco visual de lo que a nosotros nos estalló en la cara el día 30 de marzo, fue el día en el que el presidente había anunciado el viernes anterior que si no se entregaban, si no salían beneficiados con estos $300, que ellos podían ir a los SENADE, que es una institución gubernamental, a poner una queja para que le dieran sus $300. Eso te estoy hablando que fue el día 30 de marzo, ya teníamos varios días de estar encerrados y sin salir, y la gente se tomó las calles. Definitivamente era una protesta en tiempos de confinamiento, quizás la única que ha habido desde que se decretó la cuarentena obligatoria. Y la gente gritaba que tenía hambre, o sea, era una situación de verdad, fue un momento duro para todos, creo yo, porque era la desigualdad estallándonos en la cara, incluso a los que ya estábamos familiarizados con el tema de desigualdad. En ese momento, y si quiero como contarles esto, porque creo que es muy importante, hay muchos periodistas que desde ese momento, periodistas, catedráticos, personas de ONGs que se están dedicando a la recolección de víveres y de alimentos para sectores vulnerables, sectores a los que, incluso sectores organizados, o sea, ¿cómo te puedo decir? Hay gente que tiene, vaya, por el tema trabajadoras sexuales, que es el tema que yo más he trabajado últimamente. Estas mujeres están organizadas, tienen una organización de 300 mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en El Salvador. O sea, no es difícil ir y preguntarles cuántas son, aquí vamos a hacer una lista y les vamos a ayudar. Eso no es problema, o sea, lo han hecho periodistas, están ayudando periodistas. Han ayudado a cerca de 30 ya con canastas básicas que les van a ayudar para sostenerse un mes. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso del llamado, de la pedida de auxilio de estas mujeres. Entonces, realmente El Salvador no solo está luchando en contra del coronavirus o del deficiente sistema de salud que tiene, sino también en contra de la desigualdad y de la pobreza. Mónica, una pregunta ya de cierre, ya que mencionas precisamente el sistema de salud. El fin de semana pasado salió el presidente Bukele a señalar que el sistema de salud va a colapsar, ¿sí? Incluso textualmente dijo, estamos en etapa de máximo contagio comunitario y en camino al colapso de nuestro sistema de salud. ¿Cuál es ese panorama del sistema de salud hoy en día en El Salvador? Bueno, pues el sistema de salud de El Salvador tiene años de ser un sistema muy deficiente. Y de hecho, yo creo que uno de los temores de toda la población, incluso del mismo gobierno, es el colapso del sistema de salud en principio. O sea, el hecho de que las medidas hayan sido restrictivas desde antes de que hubiera un solo contagio, fue porque se temía el colapso de nuestro sistema. Y realmente la gente que está trabajando en estos lugares, en los hospitales en ese momento, se la están viendo muy difícil. Ya hubo varios casos en los que
más de una decena de doctores y de internos de hospitales, del hospital de Sacamil específicamente, que es un hospital que se encuentra en una ciudad, en un municipio que se llama Mexicanos en San Salvador. San Salvador es nuestra capital, que tiene ahorita más de la mitad de los contagios registrados. Ahí lo que pasó fue, por ejemplo, que llegó un caso de COVID y se fue atendido como otro tipo de enfermedad, por ejemplo. Y todos los médicos que estaban ahí en esa ala del hospital tuvieron que ser posteriormente, cuando ya se dieron cuenta, llevados a un centro de contención. Cabe destacar que los centros de contención no son iguales para todos. Hay centros de contención que son hoteles, por ejemplo, y centros de contención que son una cancha techada en la que pusieron camas y ahí acuestan a la gente. Entonces, el sistema de salud ahorita está, no podemos decir colapsado en este momento, pero sí ante el miedo de un inminente colapso en el caso de que se dé este repunte que todos estamos como a la expectativa. El mes pasado también hubo una demanda o una denuncia muy importante de parte del cuerpo de enfermeras de los hospitales que decían que no tenían los implementos necesarios para trabajar. Entonces, la Asamblea Legislativa también se llegó a pedir ahí un seguro para estas personas, para los médicos. El presidente vetó esta medida y luego la Asamblea superó el veto, pero todavía no se ha dicho, digamos, cuáles son las medidas que van a tomar para esta población, para garantizar la seguridad de esta población, porque ellos son la primera línea, pues, y son las personas que van a estar más digamos, expuestas al contagio. La realidad de los médicos y de las enfermeras es ahorita apremiante. Mónica, pues muchas gracias por tu tiempo y por presentarnos pues un panorama amplio de lo que está sucediendo hoy en día en El Salvador con la COVID-19. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por querer también conocer un poco de la realidad de lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Sí, pues creemos desde el IEPRI que es muy importante, sobre todo cuando se tiende a tener un desconocimiento de lo que sucede en Centroamérica, en nuestros países. Muchísimas gracias. Un gusto, Mónica.